bien el contexto, analizarlo, y le voy a dar una opinión, y si no, callarte. Decía un abuelo, si lo que vas a decir es más importante que el silencio, habla. Si no, pues escucha el silencio. Hay muchas éticas, y en esa ética yo he tomado un cierto camino, pero es un camino a partir de nuestra experiencia latinoamericana. Hay éticas que creen que el bien humano, es tener virtudes. Entonces había una ética de virtudes. Aristóteles, un filósofo griego, describía una por una las virtudes. La virtud significa lo siguiente: un hábito de cumplir aquello que yo debo hacer. Y cuando lo repito, cada vez me es más fácil. Y al fin ya estoy habituado a hacerlo. Por ejemplo, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. No darle menos, le robo, o darle más, porque quizás en Aristóteles de esa manera yo me empobrecería. Darle lo correspondiente. Y si lo hago habitualmente, me llega a no costar a dar a otro. Entonces, pensaba que la virtud de justicia, de prudencia, de temperancia, de sabiduría, estas eran las que hacían que mi subjetividad tuviese hábitos que, repitiendo, yo fuera un hombre bueno. Lo que pasa es que hábito de cumplir ¿qué? ¿Cuál es el contenido del acto? Y de todos mis actos. La ética de virtudes, por ahora la voy a dejar al lado, no es la que yo voy a enseñar, no es el que tiene virtudes. Las va a tener, pero por otro motivo. Se habla mucho, y quizás en la prepa, si tuvieron algún curso de ética, que hay una ética de los valores. Entonces hay un valor, también la justicia, un valor, la sabiduría, y se piensa, pero si uno le pregunta ¿qué es el valor? Vaya a saber, ¿no? ¿Y cómo lo cumplo? El valor, y lo voy a repetir siempre, es el sujeto cumple un fin. Por ejemplo, venir a la universidad para estudiar y ser útil a la sociedad. Pero hay que cumplir medios. Y estos medios es, por ejemplo, venir a la universidad, estudiar, adquirir ciencia para poder cumplir el fin de un ingeniero, un biólogo, un historiador y lo que sea. Estos medios. El medio es el que tiene valor. Valor tiene aquello que se encamina a un fin. El fin, llamámoslo filósofos, es el fundamento del valor. La palabra fundamento la vamos a usar mucho en el curso. Es como el fundamento de la casa. El fundamento no se ve, está debajo, pero es el que está resistiendo a la casa. Si tengo un buen fundamento, viene un temblor y no se me cae la casa. Si tiene un mal fundamento, se viene un temblor, ¡ah!, se me cae. El fundamento es el fin. El fin es aquello que justifica el medio. Entonces, el valor no es el fundamento, sino el fin. Entonces, una ética que es de valores o una moral de valores es una moral de medios, pero no el fin. A mí me interesa una ética que justifique el fin mismo.
Y entonces, ¿cuál es el fin de los fines de nuestra vida? Todo lo que yo hago tiene un fin. Vengo a la clase para aprender. Voy y tomo un camión para transportarme a la casa. El camión y el venir a clase son medios. El fin es aprender e ir a la casa. Y el fin de aprender y de ir a la casa y de comer en casa y de descansar a la noche y todos esos fines, ¿en qué fin de fines se culmina? ¿En qué fin de fines se realiza por último? Y bueno, yendo rápido, porque no puedo ir de a poco, sino las grandes tesis. Hay un fin de fines. Y eso ha sido un largo debate con filósofos importantes. Me tocó del año 89 al año 1996, una vez por año, hacer un seminario con un gran profesor alemán de Frankfurt, Karl Otto Appel, que por ahí lo cito, y discutimos sobre estos temas 7 años. Y entonces no es tan fácil, es un tema difícil, pero lo voy a simplificar al máximo. El fin de todos los fines del ser humano es primero la vida. La vida. Pero la vida a su vez plenamente realizada. Pero empieza por ser la vida misma. Es decir, si yo muero, se acabó la ética, pero se acabó todo, porque ya no hay más sujeto. Entonces, la vida, de la cual todavía no sabemos qué es, ni cómo por último funciona, no lo hemos podido hacer en laboratorio. Mientras que no podamos fabricar un viviente en el laboratorio, no podemos decir que sabemos lo que es la vida. Por lo tanto, por ahora, es un misterio. Misterio es lo no conocido, nada más. O decir, miren qué notable. Lo más importante de nuestra existencia es que somos seres vivientes, pero no sabemos lo que es la vida. Y no sé si lo sabremos algún día. No sé si lo sabremos algún día. Porque nuestra cabeza al fin funciona con miles de millones de neuronas, pero es limitada y no puede conocer todo. Miren el hecho de decir el universo. ¿Por qué hay universo y no más bien la nada? Otro dice, esa pregunta no tiene sentido. ¿No tiene sentido? ¿O es quizás la pregunta más inteligente que pueda haber? ¿Por qué existe el universo? Creo que nunca podremos responder. Claro, si alguno dice hay Dios, pues, ¿por qué existe Dios? Es lo mismo. Tampoco puedo responder. Es lo insondable y solamente Él lo sabe. Ah, y yo no lo sé. Entonces, mi ciencia tiene límites, ¿no? Y son las grandes preguntas. ¿Qué sentido tiene mi vida? Cuando uno es joven, dice, total, tengo mucha vida, así que la seguimos viviendo contentos. Cuando llegan a mi edad, ya nos preguntamos, a ver, ya pasé bastante tiempo. ¿Y para qué fue todo esto?
Y el poco que me queda, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene la vida? Está difícil, ¿eh? Pero alguien me preguntó algo. Sí, bueno, me viene a la cabeza la apuesta de Pascal, esa es una, y la otra, lo que dice Franz Rosenzweig, dice que veremos cuando la luz se apague. ¿Queremos? Veremos cuando la luz se apague, lo que dice Rosenzweig, la estrella de la redención. Bueno, No sé, puedes decir que no lo vemos y que quizás nunca podamos verlo. Esas son las grandes preguntas que el científico nunca podrá responder, porque el científico responde acerca de lo que las cosas son, que es la formación de la vida, cómo funciona, el ADN, cómo funciona, los virus, en la medicina, la biología. El arqueólogo ve esto, el historiador del pasado, pero eso son partes, no es toda la vida. Bien, ser viviente va a ser el criterio absoluto y universal de la ética. Lo que afirme la vida va a poder ser considerado bueno. Cuidado, no he dicho solo eso, pero si no afirma la vida en su acción, no podrá ser bueno. Considerar. La objeción inmediata sería, entonces algo fue malo porque arriesgó su vida. No, él arriesgó su vida por la vida de la comunidad. Aunque no parezca y es duro, es la vida suprema. Y por eso es el héroe. Por eso Hidalgo es un personaje enorme y nosotros somos cotidianos. Porque él dio la vida por la comunidad. Y es la vida que consideramos mejor vivida. Y sin embargo, murió. Pero lo colocamos en el lugar máximo. Es el que dio su vida por la vida de la comunidad. Quiere decir que dio la vida por lo más valioso. La vida es el fundamento de la ética. ¿En qué sentido? Que va a ser considerado bueno un acto o justo que afirme la vida. ¿Qué es lo contrario? La muerte. Y miren, dice el biólogo, y el biólogo cerebral, el especialista en el cerebro humano, que es la organización más compleja de todo el universo. No hay algo más complejo que nuestro pequeño cerebro, conocido. Y bueno, si hay algo más complejo tendría que ser un supercerebro. Pero es posible que nunca los conozcamos. Debe estar, como ya les dije, tan lejos que el cohete que lanzáramos para que lo conozca va a durar millones de años luz, así que nunca vamos a tener la respuesta. Entonces, el cerebro, dicen los biólogos o los neurólogos, funciona según un criterio de vida. Porque si viene una enfermedad, un virus, y ataca mi cuerpo, el cerebro enseguida produce un anticuerpo y ataca al virus. Si logra vencerlo, fue una gripita que tuve y ni me di cuenta de lo que pasó, pero sigo en vida. Pero si el anticuerpo no logra vencer al virus y me empiezo a sentir mal, entonces ya conscientemente ahora tengo que empezar a luchar por la vida, porque antes fue sin conciencia, porque mi cerebro funciona bajo el criterio vida-muerte.
lo que produce la muerte es peligroso y lo que permite permanecer en vida es lo positivo y en la ética es lo bueno. Ese es el criterio ético fundamental, la sobrevivencia de la vida. Entonces, lo que se opone a la sobrevivencia crea la muerte y por lo tanto la suprime. Eso hecho en un acto que no afirme la vida, sino que la ponga en cuestión, va a empezar a ser considerado como malo. Ese es el primer criterio de la ética. No es las virtudes, los valores, la buena intención, ni las plegarias. Hay un profeta por ahí, semita, Osias, que dice, justicia quiero y no sacrificio. El Dios judío dijo eso. Miren qué interesante. No quiero que me ofrezcan sacrificio. Lo que quiero es que sean justos. Pero si son justos, están afirmando la vida de todos. Quiero que hagan vivir a los vivos y no que me estén rendiendo culto. Puede decir que la vida va a ser el criterio material. Ya van dos que piden enseguida. Material no significa físico. Puede ser pregunta del parcial. ¿Qué significa material? Es lo empíricamente material opuesto al espíritu, nada. Material es el contenido. El contenido de esta clase, la materia de esta clase es la ética. Por eso por ahí llamamos la ética es una materia, la matemática es una materia. ¿Qué significa materia? Contenido. El contenido del acto humano es algún aspecto de la vida, siempre, todos los actos. Todos los actos que hago van dirigidos a la vida. Piensen ustedes, todos. A ver, quiero que me den un ejemplo de un acto. ¿Qué te parece? A ver, tú qué. La respiración. La respiración, bueno, eso es evidente. Está tan evidente que no hay que decirlo, pero vamos a pensarlo. Dejo de respirar, me muero. Y cuando tengo dificultad, me empieza a entrar una angustia. ¿De dónde viene la angustia? Es un sistema que se llama sistema límbico. Empieza a estar conmocionado, se pone realmente fuera de lo común, no puede respirar. ¿Qué está pasando? Se está aproximando la muerte, está dejando de vivir. Mire, si a uno le meten la cabeza en un barril de agua, porque lo están torturando, y lo tienen ahí, haciéndole creer que lo van a ahogar, por ahí se le pasa la mano y lo ahogan. Y el otro empieza a patalear. ¿Pero y por qué patalea? Quiere zafarse, quiere vivir. Vida, muerte. Estamos en el límite. Eso toca la esencia de la ética. Miren qué grave. La ética, como ninguna otra materia, como ninguna otra ciencia, toca el origen mismo de todo. Un acto va a tener la pretensión de ser bueno, se afirma la vida. Y la vida plena es la vida feliz, cuidado. No la vida placentera, no darme un golpecito de droga, sino la vida realizada. ¿Saben qué? El cerebro, por ahí si uno le pregunta a alguien, ¿qué tal estás? Pongamos que dice, muy bien, muy bien. ¿Pero qué hizo al decir eso? Hizo como un rastreo de todo su cerebro, de su cuerpo, pero también sus proyectos.
humano y dice, estoy bien de salud, estoy bien económicamente, están realizándose mis ideales, estoy bien. He hecho un repaso desde la vida. Esa sería la vida plena. Miren, si todos los mexicanos, cuando uno le pregunta, ¿estás bien?, dijeron, sí, estoy bien. Esa sociedad sería una sociedad perfecta. Porque uno que dijese, estoy mal, ¿qué te pasa? Tengo ahí el dedo gordo que me está teniendo un callo. Ya estoy cómodo. ¿Qué decir si tengo una muela que me duele? Poca cosa, pero no me deja vivir. ¿Y qué tal si me robaron los ahorros que tenía en el banco? Había trabajado 5 años, le había ahorrado y ahora me robaron 5 años. También los ahorros son parte de mi vida, porque me aseguran un futuro. ¿Qué tal si no tengo trabajo? Y ahora, ¿cómo como? ¿Y mis hijos cómo van a comer? Decir estoy bien es hacer un rastreo como sacando las hojas del pasto del jardín y juntándolas todas, es decir, están todas aquí. Esto lo hace el cerebro naturalmente. Esa sería una afirmación de la vida. Ese sería el ideal del vida humano, de que todos nosotros en comunidad pudiéramos sentirnos humanamente realizados. Lo que no significa estar gordos de tanto comer, porque si nos engordamos también nos enfermamos diabetes y nos morimos por obesos. Y si no hago nada, también estoy satisfecho, porque podría haber recibido una gran herencia y soy rico, un playboy, pero no puedo ser feliz, porque no hago nada al fin y a la noche me acuesto y dice, ¿qué hice hoy? Nada, gasté el dinero de mi padre. Pero una persona que está realizando su ideal es una persona feliz. En ese sentido, cuando una comunidad está realizada, es una realización ética. Un poco a la Noruega. En Noruega, el rey, lo he visto yo en Oslo, anda con bicicleta por la calle. Anda por bicicleta. Es un hombre como los demás. Estuve viviendo en la casa del tribunal del Premio Nobel de la Paz y llegué a la casa y tenía un sueco de madera. Es decir, una especie de zapato que usan los campesinos. Muy simple, una casa muy simple. No era un gran palacio. Un estándar de vida muy igualitario. No hay casi grandes ricos. Tienen que pagar hasta 80% de las ganancias de impuestos. Y lo pagan. Y no hay pobres. Porque la gente... Ahora, ¿por qué Noruega está así? Y porque tienen unos fríos en invierno. Las noches en el invierno de Noruega duran 20 horas. Y el día 4, y en el verano tienen 20 horas de sol y 4 de noche. Entonces, si en el invierno no acumulan si en el verano no acumulan para el invierno se mueren de frío. Son solidarios. Y por eso es una cultura elevadísima. Es la que tiene más nivel en el mundo. El lugar donde los ciudadanos tienen el mayor nivel económico en el mundo, mucho más que los americanos, es Noruega. El país más difícil de vivir. Aprendieron. Y ahí entonces sí, no hay pobres casi. Son justos. Diríamos, es más fácil ser bueno, pero bueno, también tienen sus problemas. El no tener problemas. Y entonces se aburren y son uno de los pueblos más alcohólicos de la tierra. Porque como se aburren, pues le dan un poco al chupe y están peor que los otros. Es decir, el ser humano es insaciable. Como ya no hay problemas,
Ese es el problema. Que no hay ningún problema y no tienen un poco por qué luchar para avanzar y oponerse a las dificultades. Porque hay mucha gente que está en una situación muy difícil, pero lucha y realiza una gran vida porque luchó. Y fue en la lucha que fue feliz, no en el vegetal. Pero el primer principio, material, significa, por su contenido en la ética, va a ser la vida. Ya ustedes se dan cuenta, estamos en otro nivel. La ética es algo fundamental, no es algo que se agrega, sino que está debajo de toda la existencia humana, porque es la manera en que nosotros podemos garantizar como deber aquello que la vida necesita para sobrevivir, que todos seamos solidarios. Y esto lo digo al final de este capítulo, después de criticar otras posiciones, en lo que llamo la fundamentalidad de, no es ese, la ética de Aristóteles tampoco, el principio material de la moral. Va a haber 3 principios, no uno. Para decirlo rápido, el contenido, el fin, es la afirmación plena de la vida. Pero una cosa, ¿quién decide el que vamos a hacer eso? Ahí viene un segundo principio. Y luego un tercero, ¿cómo hacer posible eso? Y ahí se terminan los 3 principios de la moral. Cuidado, después vamos a poner en cuestión a la moral y vamos a tener que hacer un sistema más justo. Para ver, hay como 9 principios, no 1 ni 3, 9, pero por ahora estamos en el principio. Voy a leer para que ustedes se enfrenten al texto en la página 67. Tendrían todos que tener el texto sacado de la página bajada gratis o el libro. Dice: la objeción formalista del pensamiento de Apel y Habermas. Estos son 2 grandes filósofos alemanes que viven todavía en Frankfurt, que es una escuela lo más crítico que hay en Europa y diríamos en el norte, en Estados Unidos y Europa. Yo discutí con Apel 6 años y él es el maestro de Habermas. Tiene algo más que yo, ya están llegando a los 90 años, pero está vivo todavía y sigue trabajando. La objeción formalista. Hay una ética que después voy a explicar que es formalista, que habla de la forma, pero cuidado, la forma es la manera como, la forma como hago algo. Y como la forma o la manera es un procedimiento, se le llama una ética procedimental. Dice cómo hay que hacer los actos para que sean buenos. ¿Cómo? Pero a mí no me importa ahora el cómo todavía. Me importa qué debo hacer. No cómo, también después lo vamos a ver, sino qué debo hacer. El cómo es la manera como yo hago algo. El qué es lo que hago. Lo que hago es el fin. Y el fin de los fines es la vida. Lo que en la moral hago va a ser un modo de vida. Después ya ver cómo lo hago.
Pero si yo solamente pienso en cómo y no en el qué, soy un formalista, me quedo en la forma. Entonces yo voy a criticar a esos dos grandes éticos por ser formalistas, la culminación de un neocantismo de gran significación actual. Los que no son filósofos, olvídense del paréntesis. Como veremos en la tesis 6, indica que la ética material, sustancial o de contenido. La sustancia del comer es tomar la comida, masticarla, llevarla al estómago y digerirla en el largo proceso de los intestinos. La esencia material del comer es la digestión de la materia y energía de lo que llamamos comida. Esa es la sustancia, es el qué del comer. Porque se refiere, indica que la ética material, sustancial o de contenido es particular para Apel y Habermas porque se refiere a los valores culturales determinados de diversos pueblos. Por ejemplo, los aztecas tenían ciertos valores. Ellos también, miren, tenían la vida por el fundamento de su ética. Porque, como ya les he dicho, ellos decían, el sol, el bosque, papá, le saqué el cargador a un celular. El sol era el origen de la vida, así que si yo le explico esto a un azteca, hasta ahora estamos de acuerdo. Lo que pasa es que todos los pueblos han tenido siempre la vida por fundamento, todos los pueblos. Así que en eso me entiendo con una Bantú en el África, con un confuciano en la Asia, todos toman la vida. Los aztecas también. El sol es el origen de la vida. Y es correcto. ¿No es verdad? Sin sol no habría vida. Y físicamente el sol es el origen de la vida, porque calienta nuestra superficie y de ahí se produjo la evolución de la vida y de ahí llegamos al ser humano y a su cerebro y todo. ¡Wow! El sol le debemos la vida. Claro, los aztecas dijeron, es el origen de la vida, es lo absoluto, es lo más importante. Y a eso le llamaban un dios, pero es lo más sagrado, en un sentido aún actual, sagrado como lo que no tiene detrás. Y calentaba el maíz, y el maíz lo comía el ser humano por el consumo y vivía. Quiere decir que realmente le debía la vida al sol. Hasta ahí estamos de acuerdo. Claro, se preguntaban después, ¿y quién le da ahora la vida al sol? Dejemos esa parte. Pero ellos ¿cómo lo pensaban? El ser humano debe darle al sol la vida. Nos hacían más importantes de lo que somos. Pero eso fallaban racionalmente. Pero mientras que nadie lo objetara, era aceptado. Y por lo tanto era racional. Porque racional es dar razón. Y si nadie lo objeta, nadie se opone y todos lo aceptamos. Ya veremos lo que es el consenso. Quiere decir que para los aztecas el sol también y la vida era el centro de la ética. Pero Habermas y Apel dicen, lo que pasa es que
cada pueblo toma distintos valores. Para los mexicanos, hacer sacrificios humanos al sol era una manera de que la vida permaneciera. Mientras que vamos a un hindú de la India, para los hindúes de la India, también la vida era lo más sagrado. Pero entonces por eso no había que matar nada, ni un mosquito. Sacaba la conclusión contraria a los aztecas. No hay que matar nada, que menos un sacrificio humano. Entonces mira, había una ética en la vida que ofrecía sacrificios humanos y había una ética que no mataba ni los mosquitos. Entonces uno iba a Delhi en el pasado, yo he estado en Delhi, capital de la India, y había una vaca sentada en plena avenida Reforma. Y los autos, muy pocos, pasaban al lado respetuosamente y nadie se atrevía a tocar la vaca. La vida era sagrada, no mataban nada. Para los aztecas, la vida también era sagrada, pero entonces ofrecían seres humanos al sol, porque el sol era el que tenía la vida sagrada. Hacha, dos visiones completamente distintas, aunque el principio era igual. Entonces dicen Habermas y Habermas, cada una de estas éticas es particular. Vale para la cultura azteca, particular. Y vale para la cultura hindú, pero no es universal. Lo único universal es el modo como, ya voy a explicar. Digo, falso. Porque tanto el azteca como el maya y como el bantú y como el hombre moderno son modos de la vida. O es decir, la vida está detrás y este ofrece sacrificios por la vida y el otro no mata nada por la vida, pero que la vida es lo fundamental, vale para los dos. El principio de la vida es universal, no particular, señor Habermas. Después volveremos. Pero entonces, ya van 3 ahora, porque quiero redondear la idea. Pero la voy a interrumpir aquí, porque ya van 3 que me piden la palabra. Resumo para dar la palabra. El primer principio de una ética universal que valga para todos los pueblos de la tierra, aunque haya muchas diferencias, es que lo sepan o no lo sepan, que hayan sacado la conclusión o no la hayan sacado, para toda la vida es la última referencia de un acto justo o un acto bueno. Lo demás se considera un acto malo o un acto injusto o un acto peligroso. Ya vamos a ver. Me pidió aquí la palabra alguien. Bueno, pues no sé qué tan... Pero bueno, mi pregunta es respecto al criterio de la vida y la muerte. ¿Qué se puede decir de las inmolaciones musulmanas? Espérate, más despacio y más fuerte. Respecto al criterio de la vida y la muerte, ¿qué se puede decir de las inmolaciones de los musulmanes? Los derechos humanos. No, las inmolaciones de los musulmanes. La información. Interesante, bueno. Ya empezamos a tener principios para poder pensar eso. Hidalgo también se inmoló por el pueblo mexicano, porque al fin le dijeron, bueno, si renuncias tú a hacer la revolución contra España, te perdonamos la vida. Y él no podía aceptar, porque de aceptar al seguir siendo colonia, hubiera traicionado todos sus principios y hubiese traicionado la responsabilidad que tenía de su pueblo. No lo pudo aceptar y lo mataron. Alguien, me acuerdo un profesor en Brasilia,
Dice, eso es suicidio. No. Se suicida aquel que dice, ya no es posible vivir la vida que vivo. Está tan mal que ya mejor me voy. ¡Pah! Se me da un tiro. Eso es suicidio. Pero uno podría decirle, mira, un momento, tú estás viviendo una vida pésima, pero una cosa, cumpliste ya tu deber con tu esposa, tus hijos, no puedes hacer bien a alguien todavía. Si lo pudieras hacer, no tienes el derecho a matarte. Usa lo que te queda de vida para hacer mejor la vida de los otros. Pero pongamos que tienes un dolor terrible cerebral y ya no puedo ni pensar ni nada. Y bueno, si realmente la vida ya fuera invivible, pues es posible anticipar la muerte. ¿Por qué? Porque esa vida ya no es vida. Entonces habría eutanasia, que no es lo mismo que suicidio. Hidalgo no es suicida ni eutanasia, ni quiso morir antes, ni se mató a sí mismo, sino que no pudo dejar de hacer lo que hacía, porque si no era traicionar a su pueblo. Y lo mataron, y sabiendo que era. Es lo mismo lo que le pasa al crucificado. Porque nosotros formamos parte no como un musulmán, pero por cultura somos cristianos. Algunos por pura cultura, otros por creencia. Pero lo que no piensa ninguno es la significación de la cruz. Mire, es notable. Nadie piensa el significado de la cruz. ¿Qué era la cruz? La cruz era la silla eléctrica en el Imperio Romano. Solamente los que se levantaban contra el emperador iban a la silla eléctrica, como Espartaco. Espartaco, un esclavo, armó una revolución de esclavos, puso en cuestión a las legiones romanas, estuvo en la puerta de Roma y no la destruyó. Y cuando lo agarraron, a él y a todos los jefes, los crucificaron. De Roma a Capua había 3.800 esclavos crucificados. ¿Qué es la cruz? Es la muerte de un rebelde. Miren, si los cristianos pensaran eso. Escucha, el cardenal de México, pues no le digo, renunciaba. Pero él nunca ha pensado eso, porque él es un príncipe de la iglesia, pero no es como el crucificado. Entonces tampoco fue suicida, porque él fue contra el templo y contra la injusticia, y cuando le dijeron retrocede, él dijo no, y lo mataron y se aguantó. Eso también es lo mismo que Hidalgo. Las víctimas islámicas, a veces, cuidado, una cosa son los islamistas, que son sectarios, que han tomado el Corán, lo han deformado, y ahora se han creído que van a ser un califato, y maltratan a las mujeres, y a los de otros pueblos, matan a los cristianos y a otras sectas. Son gente sectaria. No puedo aceptarlo. Pero cuando en Irak, gente honesta, no tenía cómo oponerse a los americanos, y lo único que le quedaba era su cuerpo, ahí ya es distinto. Hay algunos que sí pueden ser considerados mártires de su pueblo, porque no tienen otra manera para luchar contra el invasor, que él es el dominador y yo el dominado. Entonces, habría que hacer... Yo no estoy con las inmolaciones de los islamistas, y por suerte que los terminen ahora,
porque la CIA lo organizó en Afganistán contra la Unión Soviética. Eran grupos sectarios que les enseñaron a usar las armas y ya desde ahí surgieron estos terroristas. ¿Quién los formó? La CIA. Y ahora los norteamericanos se quieren limpiar las manos y no quieren aceptar musulmanes. El Trump, que es un tramposo, es contradicción, pero lo que pasa es que él es ignorante y no sabe de dónde vienen los inmigrantes. Los inmigrantes que llegan de Siria, de Afganistán y de todas partes, son gente que le han destruido la vida. ¿A quiénes? Los norteamericanos, que le han bombardeado sus lugares. ¿Y por qué lo hicieron? Para apropiarse del petróleo, el capital. Y entonces ahora no quieren que vengan, y si no tienen casa, ustedes se la destruyeron. Es compleja la cosa. Hay algunos que son verdaderamente mártires, hay otros que son sectarios, y entonces es complicado. Pero la respuesta no es simple, y no puedo condenarlo a todos, por el principio de la vida. Ahora, debo decirle que ellos tienen un principio mítico de su religión, que es la resurrección. Entonces ellos dicen, va a perder esta vida de lo de menos, Dios me va a resucitar. Entonces le entregan con más facilidad. Y por eso que le entregan. Los que no creen en la resurrección les costaría más. Y ellos en cambio la entregan más fácil. Pero debo decirle de todas maneras que también otros pueblos se admiran del pueblo mexicano. Es el único pueblo en la tierra que hace calaveras dulces y se las come. Dicen, qué extraño este pueblo, que le gusta la muerte. Sí, es un pueblo muy especial. Bueno, eso ya tiene que ver con la vida y la muerte, desde nuestros ancestros aztecas. Primero. Segundo, me pidió la palabra tú. Lo mío va más como cuando alguien cree que su acción es por el bien, por un fin de vida, y uno desde otro punto de vista o desde otra perspectiva le hace como intentar ver que lo que está haciendo no está fomentando la vida, sino totalmente lo contrario, sino afectándola. Ahí cómo se puede evaluar eso. Bueno, ese va a ser el segundo principio. Porque el segundo principio va a decir, tenemos que tomar decisiones, pero no pues me gusta a mí. Tiene que ser una decisión tomada por una discusión en la comunidad y llegar a consenso. Entonces, el segundo principio es actuar por consenso de los afectados. Que a la larga eso es válido y después legítimo, y eso debería ser la democracia, no la liberal, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo principio. ¿Cómo yo afirmo la vida? Discutiendo racionalmente y llegando a consenso. No por violencia, yo te obligo a hacer esto. Si no, vamos a discutir y el que tenga el mejor argumento y nos convence, hacemos eso. Pero no todas las acciones que tome alguien pueden ser por consenso. O sea, no todas pueden ser, pero hay que pensar que sí yo debo remitir al consenso todo lo que yo hago. Yo fui rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Los estudiantes habían tomado los planteles, 6 meses, era eso un volcán. Y yo cumplí mi ética y mi política, todo por consenso. Entonces yo reunía a los estudiantes, decía compañeros, y yo llamaba como rector a los estudiantes compañeros. Bueno, pasa tal cosa, discutamos. Pero uno dice esto, pero otro dice, discutamos tranquilos, vamos a dar razones. Después de la discusión, que podía ser larga, esta es la conclusión,
¿De acuerdo? De acuerdo. Nos levantábamos y no había más problemas. Se hacía lo que se había discutido. Ahora, había que estar dispuesto. Yo no tenía a priori una decisión. Yo tenía a priori la idea de que cuando tomáramos el consenso íbamos a hacer todo lo que tomáramos como consenso. No era mi idea. No hubo más una toma de nada. Y durante un año funcionó la universidad fantástico. ¿Por qué? Era distinto. Yo llegaba a la universidad y había una compañera limpiando el piso. Y yo era el rector. Entonces iba ahí y le decía, ¿cómo se llama, señora? Carmen. Doña Carmen. Y le daba un beso. ¿Cómo está hoy? Bien. Bueno, nos veremos. Y seguía. ¡Wow! El rector saludó a la empleada de limpieza. Pues sí, es una persona igual que yo. Un día, otro piso, el consenso. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es un segundo principio ético. Pero ya lo vamos a ver. Aunque yo creo que ese consenso atenta contra la vida. Ah, muy bueno, eso es lo grande. Justamente, si atenta contra la vida, es el único caso en que el consenso es inválido. Y ese fue el gran argumento de Franz Hinckelhammer, un colega contra Apple. Le dijo, si decidimos suicidarnos, eso no es válido. Y hay que empezar de nuevo, porque ahí el principio de la racionalidad no es la certeza, es la afirmación de la vida. Y entonces, si negamos la vida, es falso lo que hemos llegado como conclusión. El único caso. Está muy bueno. Y justamente a partir de eso le argumentamos a Apple. El consenso no es lo último, la vida es lo último. Y miren qué notable. Engels, que no es un marxista-leninista, sino un marxista no leninista. Pero bueno, decía, la última instancia en la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata. No la economía o la infraestructura o qué sé yo. La vida. Esa es la última instancia de la interpretación. Vamos a ir viendo eso de a poco. ¿Quién me pidió otra palabra? Ah, tú. Menciona sobre que el sol tiene vida, pero... Fuerte. O sea, menciona que el sol tiene vida, pero ¿por qué defino que tiene vida? ¿Qué es lo que puedo decir? ¿Que una cosa tiene o no tiene? De nuevo. Sí, cuando estaba mencionando que el sol tiene vida, está diciendo que el sol tiene vida. El sol. Ajá. ¿Por qué Sí, digo que el no sol? es que el sol tenga vida, es el origen de la vida. Ahora ellos creían que tenía vida. Ahí hay una pequeña diferencia. Sí. Porque entonces, ¿cómo podría definir una cosa que tiene vida a otra cosa que no tiene vida? O sea, ¿No qué? no sé cómo decir, ¿por qué sería defender que el sol tendría vida? No. Eso es una práctica. Me acuerdo, mi hijo cuando tenía 4 años, había una figurita y había como 50 objetos. Que una mesa, un martillo, un perrito, y con 4 años. A ver, de todo eso, ¿quién está vivo? No le escapó uno. Supo perfectamente a los 4 años cuáles estaban vivos y los que no estaban vivos. Sabemos lo que es vivo. ¿Y cuál es la pregunta? Pues, o sea, mi pregunta era, o bueno, mi duda es, ¿cómo puedo decir que el sol tiene vida? Tiene. Ajá. No sé. Los vivientes tienen un comportamiento. Los clásicos decían, los vivos actúan por sí. Desde sí. Una piedra no actúa. Pero una plantita ya actúa.
pero la plantita está arraigada por su raíz en la tierra. Si independizo la raíz, ya tengo a alguien que va a empezar a hacer lo que llamamos un animal. Va a tener patitas y entonces ya se independizó. Pero van a ser distintos modos de vida. Captamos empíricamente, sin ningún conocimiento especial, lo que es vivo o no es vivo. El viviente actúa desde sí mismo porque es un sistema independiente a todos los otros. Mientras que una piedra es parte de un sistema que forma parte de la Tierra, pero la Tierra es parte de un sistema solar y el Sol es parte de una galaxia y todas son parte. Lo único todo es todo el universo con las millones de galaxias. Todo eso es una cosa. Y una ameba de una célula es otra cosa. La Tierra no es una cosa distinta a la Luna. Es una parte de un sistema, pero no es algo que pueda decir tiene una membrana que dentro hay vida y fuera no. Es la misma sistema magnético, físico y todo que hasta la última estrella del universo. En fin, volveremos. Pero por sentido común sabemos lo que está vivo. Y eso justamente es en una ética secular el punto, porque estamos en una etapa de la historia en que la humanidad ya ha empezado a socavar el principio de la vida. Estamos ya en una etapa de suicidio colectivo. Están muriendo especies, miles y miles de especies animales, vegetales, y cada vez está enrareciéndose el medio y el medio ambiente en el que la vida fue posible. Y empezamos a destruir la posibilidad de la vida futura. Vamos a desaparecer. Y eso por la irracionalidad del ser humano. Pero la racionalidad del sistema actual, ¿quién lo fija? Es racional si yo pongo un dinero y gano 6%. Pero si gano 7%, es más racional porque tengo más ganancias. Entonces la racionalidad se pide según el rate, dicen los ingleses, la tasa de ganancia. Pero la racionalidad de la tasa de ganancia está en contra del criterio de la vida. Porque para aumentar la tasa de ganancia, estoy destruyendo la vida. Y entonces la racionalidad de nuestro sistema, incluyendo el sistema científico, se ha vuelto irracional. Porque la racionalidad fuerte sería la que posibilitaría la vida para siempre. Entonces el plan sería cómo vamos a vivir los próximos 1000 años. ¿Quién le interesa? ¿Cómo vamos a vivir la competencia del capital mañana? Después que se joroben los que vengan. Si la tierra no se puede vivir, que no puedan vivir ellos. Yo mientras tanto vivo. Eso es la irracionalidad del presente. Y la ciencia está montada sobre eso, porque no tiene una ética de la vida. Hasta la matemática tiene que ver, porque cree la matemática ser la racionalidad perfecta. 2 más 2 es 4, ciertamente. ¡Wow! La racionalidad perfecta es la que sabe cómo hacer que podamos vivir en el futuro. Y eso va más allá de la matemática. Es un modo de vida. Y lo más notable es que los pueblos originarios saben cómo hacer eso. Porque ellos reproducían con la agricultura de una manera que lo podían cultivar 5000 años y seguían produciendo. Y ahora le metemos soya
y volvemos infecundos a la tierra y salen unas hierbas poderosas. Entonces hay que meterle pesticidas más fuertes. Y ahora, ¿quién es más fuerte? ¿Las hierbas nuevas o las pesticidas? Y van ahí en la lucha. ¿Y quiénes se mueren? Todos los demás. Nosotros entre ellos. Y los aldeanos y los países. Y todo. ¿Eso es racional? Es muy científico. Y es muy irracional. Si la racionalidad es la afirmación de la vida, ¿ven? Este principio chiquito, ya pone una bomba en medio del sistema. La afirmación de la vida es lo que estamos poniendo en cuestión. La humanidad está destruyendo la vida en la tierra y está destruyendo las condiciones de la reproducción de la vida. ¿Cómo se prueba? Como les digo, están desapareciendo las especies de reptiles, de plantas, los plásticos llegan al fondo de los océanos a 4.000 metros de profundidad. El plancton está muriendo, pero el plancton es el alimento de los pececillos chiquitos y de los más grandes, y es al fin lo que nosotros comemos, pero lo que nosotros comemos está todo infectado, porque ahora hasta los peces de los océanos están infectados. Y yo ahora como la hormona que hace que la vaca engorde para poder venderla más kilos en el mercado. Pero esa carne tiene hormonas que como yo, y engordo yo como la vaca, y digo, ay, ¿por qué me engordo? Es porque me están poniendo hormonas. ¿Cómo? Si yo no permití, te comiste la carne de la vaca que está con hormonas. Y entonces comer ya es un peligro. Ese es el mundo en que estamos viviendo. ¿Es importante la ética? ¿Qué tal? Es lo más importante de todo. Es más importante que la ciencia, porque la ciencia tiene grandes descubrimientos extraordinarios. Uno sube el avión y me fui a El Salvador en 2 horas y volví. Y la otra vez estuve en la India, en 15 horas. ¡Qué bueno!, ¿no? Pero estoy consumiendo petróleo que lo vamos a acabar muy pronto. Y entonces estoy destruyendo las posibilidades de la vida. Tendría que hacer una tecnología que fuera limpia. ¿Cómo? Usar energía solar. Punto. Nada más. Y es así, duraría millones de años y la especie humana desaparecería y seguiría el sol dándonos energía cuando ya la humanidad haya requete desaparecido, porque tanto tampoco vamos a vivir. Pero como vamos, no duramos más de un siglo. No duramos más de un siglo. Cuando se caliente la Tierra, decíamos, 1 grado en un siglo, ¿qué va a subir? 6, 7 grados. Porque salen nuevos factores que al subir la temperatura va a cambiar todas las condiciones. Y la próxima generación, ¿qué va a hacer? Y la capa de ozono habrá desaparecido y la gente va a salir en la mañana con un paraguas. Va a decir, ¡hoy qué desgracia! Salió el sol porque tengo cáncer de piel. Porque ya no hay la protección de los rayos ultrarrojos de la naturaleza. La vida es el principio de todos los principios de la ética. ¿Qué le parece? Es muy simple, pero es muy fuerte. Y es irrefutable. Que alguien me refute esto. Einstein estaba en favor de esto, pero los científicos de segunda y el señor Trump, entre otras cosas, dicen que eso de la ecología pues no es verdad. Claro, son científicos pagados por las transnacionales para que digan que no hay problema ecológico, y además de irresponsable, el empresario es ese científico que se vende y dice que no hay problema, para hacernos creer de que no vamos todos al matadero. Y por eso Walter Benjamin, un gran filósofo, dice, de lo que se trata es poner un freno.
Yo decía, ¿qué es eso? Poner un freno. Hay que frenar el tren porque se está yendo al precipicio. No hay que ponerle más todavía carbón al tren porque más rápido se va a ir al precipicio. Hay que ponerle freno. Bueno, el principio material de la vida es absolutamente universal. Ante la objeción del neocantismo, que el principio material son los valores y que cada cultura tiene valores distintos, entonces no hay principio universal material, se puede responder que, no siendo los valores un momento fundamental de la moral, se concede que todas las culturas históricas son particulares. Sí, la bantú es particular, la azteca es particular, la esquimal es... La gran cultura moderna es una cultura particular, cuidado, no es universal. Se estaba globalizando. El loco de Trump ahora está en contra de la globalización. Ahora quiere proteger a Estados Unidos, está en el proteccionismo. Que sí que no era tan universal, pero de todas maneras. Hay muchos pueblos y cada uno tiene sí su manera de concebir la vida que es particular. Más adelante digo, todo acto humano, en última instancia, es el cumplimiento de un aspecto de la vida humana. Y como dije de memoria, ahora lo repito, el mismo Engels en el prólogo de 1884 a El origen de la familia escribe, según la interpretación materialista del momento de determinación en última instancia de la historia, es la producción y la reproducción de la vida inmediata. Y lo pongo en alemán, unmittelbaren Lebens, para que no crean que yo lo inventé. Por eso a veces aparece una palabrita en alemán, francés, inglés, italiano, griego, hebreo, en fin, lenguas que hay el filósofo debe conocer para leer los originales. La vida, sin mediación alguna, directa, nos habla de ese horizonte ontológico, es decir, del último horizonte ante de toda otra determinación. Hay numerosas culturas determinadas, digo en las páginas 68, pero todas, sin excepción, son modos concretos de producir, reproducir y aumentar la vida de las comunidades que portan esa cultura. Cada uno lo hace de manera distinta, es particular, pero todas responden a la vida, eso es universal. Entonces es un principio universal, como el 2 más 2 es 4. Y esto sí es cierto, no hay duda, es cierto. Las culturas son particulares, la vida que las sustenta es el fundamento universal, la vida humana en cuanto tal. Es lo obvio que pasa desapercibido. Obvio significa lo que está ahí delante, pero nunca lo he considerado. Por ejemplo, que soy un viviente. Quizás alguien no pensó que era un viviente. Además, quizás nunca pensó, ¿y para qué recibir la vida? Mejor, algunos ni se dieron cuenta que la recibió. Se creen que son vivos porque son vivos. Ni siquiera se piensa, pero yo recibí la vida. Y como yo siempre digo,
¿Quién mereció la vida? Eso sí vale la pena preguntarse. Les pregunto, ¿quién de ustedes y yo merecimos recibir la vida? Entonces, para tomarlo un poquito con humor, yo digo lo siguiente. Mi madre tenía un óvulo y mi padre pues producía espermas. Y claro, millones de espermas. Y mi madre estaba en un momento de fecundidad. Entonces mi padre lanzó una cantidad de millones de espermas. Y yo digo, uno de ellos era el más aventurero y el más rápido y no inteligente, pero capaz. Y fue el que llegó a encontrar el óvulo y penetró el óvulo en mi madre. Soy yo. Y todos los otros millones de espermas pudieron ser otros yo, pero no existen. Se murieron. Gracias a ese óvulo y gracias al óvulo de mi madre. Pero merecí ser yo el efecto de ese hecho. Para merecer algo debí ser. Y no era. Puedo decir que fue un don gratuito. Me regalaron la vida. ¿No es bonito pensar un poco? ¿A quién debo agradecerlo? No sé. Nuestro pueblo le dice, se lo agradezco a Dios o a la Virgen de Guadalupe. Otro dirá, a la naturaleza. Pero a quien sea que se lo debo, gracias. Pero ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿La pierdo? ¿La uso así, despreocupadamente? La vivo y cuando sea viejo voy a decir, ¿qué hiciste? Nada, carajo. Ni siquiera pensaste que estabas vivo. No, párate un poquito y dice, ya que la recibo gratuita, ¿cómo hago para pagarlo? ¿Sabe que Macehual en azteca, entre otros significados, significa deudor de la vida? La única manera de pagar la deuda de la vida es dando gratuitamente. Esa es la ética azteca. Si yo vendo algo, sigo siendo deudor, porque me lo dieron gratis y lo vendí, quiere decir que lo regalé. Si regalo algo, ahí pagué la deuda. Es otra economía, es una economía del don, no del compra y venta al mercado Wall Street. Entonces, los guaraníes tenían que la única manera de pagar la deuda era dando gratuitamente. Entonces invitaron a los españoles conquistadores que llegaron al Paraguay y los invitaron a la fiesta de la cosecha. Los españoles dijeron, qué generosos estos indígenas que nos invitan a comer, fueron, comieron. Cuando llegó la época de trabajar la tierra, entonces los indígenas le dijeron a los españoles, ustedes recibieron el don. Ahora eso significa que firmaron una alianza. Se comprometieron cuando comieron la fiesta a trabajar para poder festejar la próxima. Pero ahora ustedes no vienen a trabajar la tierra. Son irracionales. Los españoles no fueron a trabajar la tierra, eran brutos. Los indígenas tenían una racionalidad de la vida superior a la racionalidad moderna de Wall Street, con todos sus edificios y aviones. Sabían vivir. Tenían poco, pero eran felices. Y ponían en común todo. No había
propiedad privada. No quiere decir que vamos a volver ahí, pero podemos aprender cosas con un poco de respeto. Bueno, el mismo Thomas Hobbes, que funda la política moderna en un libro que se llama El Leviatán, por ejemplo, presupone la necesidad del contrato político para superar el estado de guerra que produce la muerte de los individuos en lucha. Él decía, los individuos están cada uno por su lado. Están en lucha. Están en lucha porque están en estado de naturaleza. Y entonces luchan unos contra otros y se matan. Entonces, para no matarse, hacen un contrato. Y así surge el contrato político y se forma la sociedad. Hobbes es el fundador de la ciencia política moderna. Es un absoluto irracional y al mismo tiempo falto de imaginación. ¿Quién dijo que el ser humano alguna vez fue individuo solitario, como Robinson Crusoe? Si fuera así, no tendríamos ombligo. Porque el ombligo significa que al menos fue hijo de mi madre. Y por lo tanto había una comunidad. ¿De dónde saca que eran individuos? Lo saca del mercado capitalista, que no es un estado de naturaleza, sino un estado de dominación. Una estupidez. Y lo estudian en la Facultad de Ciencia Política, leen a Hobbes como fuera la verdad revelada. Y que es un imbécil. ¿Quién dijo que el ser humano es un individuo? Siempre fue comunidad. Hasta los primates son comunidad. Y las instituciones, un contrato, siempre tuvimos instituciones. Hasta los primatos tienen el macho dominante. Es una institución. El ser humano mucho más, porque tenía lengua y podía ser. Entonces, pura invención. Pero lo que se le pasa es apercibido, que dice, los individuos luchan entre ellos. El ser humano es lobo para el hombre. Homo lupus. Homini lupus. El hombre es lobo para el hombre. Yo agarraría a Hobbes, lo sentaría en la cocina de mi casa y le hablaría el Animal Channel, que vea la película. Y entonces vea lo que es un lobo. ¿Usted ha visto lo que es un lobo? Un animal tierno, comunitario. Las lobas tienen a los lobitos. Los lamen, son unos lobitos preciosos. ¿Quién dijo que un lobo come a un lobo? Hay que ser loco, hay que ser Hobbes. Entonces, dice que nosotros somos como los lobos. Cuando luchamos unos contra otros, no sea estúpido. Primero, el lobo nunca comió un lobo. Por lo tanto, si somos como lobos, tendríamos que estar lamiendo a las criaturas y no estaríamos peleando. Pues somos mamíferos, igual que los lobos. Todo es irracional lo que dice Hobbes. Y es el padre de la ciencia política moderna, de la democracia. ¿Quién estudia ciencia política? Lo han estudiado. Inconcebible que tales tonteras le escriban. El niño de 5 años se da cuenta que es estúpido. Bueno, esto es para decirle, eso más le llamaban Robinsonadas. ¿Por qué? Porque Robinson Crusoe se perdió en una isla y estaba solo. Pero el Robinson Crusoe no es un primer hombre, es un inglés perdido. Sabe escribir, tiene instrumentos, es un hombre adulto.
Russell, Robinson, nada es pensado ausente, y esas son las ciencias modernas. Hay que hacerlas todas.